San Francisco de Paula, vida ilustrada. Capítulo 1. Oh Paula feliz. Ha nacido Francisco. En el arrabal de Terravecchia, la vida empieza muy pronto. Con el primer resplandor de la aurora, puertas y ventanas se abren para ver qué tiempo hace. Las mujeres empiezan los trabajos caseros: arreglar la casa, alimentar los animales del corral, preparar el frugal alimento que los hombres llevarán al campo. Las calles, los caminos se animan, los labradores se dirigen a las tierras y a los bosques para empezar el duro trabajo del día. Hay que asegurar la comida de la familia. Aquella mañana un suceso extraordinario paró el tiempo. Un confuso rumor va en aumento. Las mujeres se llaman de una casa a otra y toda la atención se dirige hacia donde viven Santiago da Alessio y Viena de Fuscaldo, el matrimonio más querido en el pueblo por su santa vida. Un espectáculo insólito se ofrecía a la vista de todos. Ardientes llamas y armoniosa música salían de la casa. No era un incendio porque nadie olía a quemado y las casas cercanas no ardían. Las vecinas corren curiosas, llaman a la puerta. María, la portera, sale gritando: ¡Ha nacido Francisco! Un acontecimiento esperado por todos los amigos. Era penoso ver a los esposos Santiago y Viena sin fruto de su amor después de 15 años de matrimonio. Pero Viena esperaba incansablemente en Dios. Una fe inmensa la sostenía mientras elevaba su pensamiento al cielo, como meta de los sueños de su joven corazón. Ella y su esposo eran muy devotos del santo patriarca de Asís. A él habían confiado en la oración la secreta pena, prometiéndole imponerle su nombre en señal de protección y gratitud si les alcanzaba del cielo el hijo tan deseado. Esta era la razón del nombre y la causa de que lo conociese la gente del lugar. Esto ocurrió bajo el cielo de Paula, pequeño pueblo de Calabria, el 27 de marzo de 1416. ¿Qué será? El nacimiento de Francisco cambió la vida de sus padres, que no cesaban de dar gracias al Señor por tanta felicidad. La paz reinaba en aquella casa que, a juicio de los vecinos, era el vivo reflejo de aquella de Nazaret, donde 3 corazones estaban fundidos en el amor de Dios. ¿Qué será este niño?, se preguntaban la familia y conocidos ante aquellas llamas que habían acompañado su nacimiento. Aquello que Dios quiera, respondía la madre. Pero un día el corazón de Viena se angustió. Un absceso se había formado en el ojo izquierdo del niño y pronto manifestó su condición maligna e invadió toda la córnea, amenazando con dañar seriamente la posibilidad de ver. «Tú que nos lo diste, sálvalo», invocaron fervorosamente al santo protector. A la invocación sentida, que parecía gemido de angustia, respondió bondadoso el santo de Asís. La mancha fue desapareciendo, la córnea quedó limpia y empezó a brillar tan vívida como al principio. Los primeros pasos en el camino de Dios. San Marcos Argentano es un pueblecito al norte de Cosenza, donde una pequeña comunidad de frailes conventuales vieron llegar un día a 3 peregrinos. Habían hecho los 22 kilómetros a pie. Eran Santiago, Viena y su hijo. Francisco debía pasar un año vistiendo el hábito votivo de la orden por la promesa que sus padres habían hecho ante el temor de que el niño quedase ciego del absceso que al mes de nacer había padecido. Contaba Francisco 12 años. A gusto se encuentra en el convento porque en él está el padre Antonio de Catanzaro, conocido del pequeño, a quien tenía en gran estima por haberle tratado en Paula cuando el padre iba por motivos de apostolado. Cuanto su madre Viena le había enseñado sobre la bondad de Dios, el amor a la Virgen y a los santos, viene confirmado por la palabra del padre Antonio, que solícito cuidó de aquel pequeño en quien había encontrado madera de santo. Con sus enseñanzas, Francisco avanzó en sabiduría y en santidad.
El ambiente ayudaba a su propensión a la soledad y a los largos ratos de oración, los coloquios con Dios, la mortificación, los cilicios, el ayuno mantenían en equilibrio el cuerpo para cuando intentase imponerse al espíritu. El padre Antonio, con vigilancia, modera la exuberante vida ascética del joven. Es admirado por su docilidad. Los religiosos están contentos de tener a aquel pequeño entre ellos. Francisco no está todo el día encerrado en su pequeña celda o en la iglesia. Colabora también en los trabajos de la casa, barre los corredores, ayuda en la iglesia, va al bosque a recoger leña, ayuda en la cocina. La comunidad de San Marcos recordará la ejemplar y sentida devoción con que se acerca a los sacramentos, en especial al de la Eucaristía, su generosidad y disponibilidad, premiada a veces con prodigios. No pudieron los buenos padres convencerle de que se quedase con ellos para siempre vistiendo el hábito de la orden. Los planes de Dios eran muy distintos. Pasado el año, Francisco regresa a Paula. Quien lo conoce comenta: ha marchado bueno y regresa santo. De hecho, el joven parece transfigurado. No le interesan los juegos ni parece encontrar la paz en la acogedora casa doméstica. Su alma está hambrienta de Dios y busca siempre saciar su sed de infinito. Peregrino. Acogiendo con benevolencia el ferviente deseo de su hijo, Santiago y Viena emprenden un largo peregrinaje. Roma, Asís, Loreto, Monteluco y Montecassino. La vida política y social en que se movían los peregrinos no era precisamente para alentar a nadie. Un largo viaje que se desarrollaba entre grandes dificultades, caminos inciertos, itinerarios aproximados, alojamientos precarios, peligro de bandoleros, con viento, con frío, con lluvia, con calor, fieras, militares en pie de guerra, señores prepotentes, epidemias, constituían para los peregrinos peligros, en muchos casos mortales. Los lugares que Francisco visita con sus padres son centros de espiritualidad donde el joven pide luz para su futuro a los religiosos a quienes se acerca. No es insensible a las bellezas naturales que contempla y a las obras que la mano del hombre ha levantado. Comprende las bellezas del cielo y el significado de las obras erigidas por la piedad. Más fácil le resulta entender el significado espiritual que el artístico. Roma le muestra lo caduco de las cosas humanas. Sin embargo, se siente atraído irresistiblemente por la memoria de los apóstoles, de los mártires y de los santos que han dejado en las piedras de la ciudad eterna su paso inconfundible y alimentan el ardor de su alma. Cuando regresa a Paula, ya ha tomado una determinación. La elección, madurada primero y pensada durante su viaje, se manifiesta de tal modo que, mirándola con ojos humanos, puede parecer inconveniente. Oigamos el testimonio del testigo contemporáneo que depuso con juramento en el proceso de Cosenza. Cuando ellos terminaron la peregrinación y llegaron a Paula, el dicho fraile Francisco se quedó fuera del pueblo en una gruta y, preguntados los padres dónde le habían dejado, respondieron: fuera del pueblo porque quiere vivir de ermitaño. Posiblemente la determinación del hijo causó en los padres silenciosas lágrimas, pero en el confiado abandono en Dios y en Brígida, la hermana de Francisco, encontraron el consuelo y la resignación. No debe sorprendernos que Francisco, en tan joven edad, emprenda el camino del yermo. Estamos frente a un caso excepcional espiritualmente, y además, la gracia divina en una alma predilecta realiza maravillas. En el desierto. Se ha dicho que las revoluciones no se hacen en las plazas, sino en lo profundo del corazón humano. Francisco en el desierto se hace inquisidor de sí mismo y de la sociedad de su tiempo. Corrían momentos tristes entre los reinos de Italia y, sobre todo, entre los poderes políticos y religiosos, económico y cultural. Existía la corrupción, las malas costumbres, la ambición y frivolidad que allanaba el camino para una vida hedonística y pagana
que figuraba bajo la etiqueta de humanismo. La confusión reinaba en todos los estados de la sociedad y del pensamiento, con la siguiente desorientación del pueblo en general y de los fieles en particular. A las puertas de Italia avanzaba amenazador el movimiento innovador y disolvente que desembocaría en el protestantismo. El historiador Villari, observador atento de los alborotos políticos del tiempo, lamentaba: todos los pueblos eran presas de guerras intestinas, con frecuencia transformadas en guerras personales. Las ciudades se dividían según los nombres de los más poderosos e influyentes. Las mismas familias se dividían y laceraban porque los hombres no sabían doblegarse ante ninguna ley. Pero no podemos generalizar. Siempre el mal hace más ruido que el bien, y de hecho la mayoría del pueblo era profundamente religiosa. De esta gente es Francisco, la figura más auténtica y genuina. Ante este estado de cosas, ante el mal, él mortificará su cuerpo con la penitencia, retirándose a una gruta, vestido con un tosco sayal, durmiendo en el suelo en los breves momentos del descanso nocturno. El agua del torrente Isca, la hierba del bosque cercano y algún que otro alimento cuaresmal que le llevaban de vez en cuando sus padres son suficientes para apagar la sed y el hambre. Por lo demás, no le falta nada, porque en el desierto ha encontrado a Dios, cuyo amor llena su vida. La naturaleza que le rodea, el mar abierto, el cielo azul, el radiante crepúsculo repetido le hablan de él. Esa naturaleza, suave, dulce, atractiva en primavera, áspera, salvaje y repelente en invierno. Es que Calabria es la tierra de los contrastes. En el desierto encuentra también al enemigo de Dios, afronta intrépidos insultos, amenazas, persecuciones, sugestiones del diablo que hasta se le presenta con apariencia de atrayente muchacha. Mas él lo empuja a retirarse, zambulléndose en el agua helada del torrente para apagar los ardores de la pasión. A los ataques del maligno responde con mayor rigor en las penitencias, y la victoria es suya, y así durante 5 años. Hay algunos admiradores que se acercan a la cueva llevados por la curiosidad. No son capaces de apartarse y se quedan con él. Un discípulo contemporáneo dice: muchos, asombrados de su vida virtuosa, renunciaron al mundo y llevaron una vida solitaria junto a él. Todos los que vestían su sayal lo recibían con alegría. Él les dio una regla, un modo de vida en pobreza, castidad y obediencia, observando durante todo el tiempo de su vida un régimen de alimentos cuaresmales. Él mismo era un ejemplo de virtud en todas sus acciones. Nace así el primer núcleo de los ermitaños penitentes. Conocemos el nombre de los 3 primeros: Florentino de Paula, Ángel Alipati de Saracena y Nicolás de San Lúcido. Para ellos, Francisco construye las primeras celdas y la primera capilla. Vinieron después otros discípulos y las obras debieron ampliarse con la aprobación del obispo de Cosenza. Se construyó un convento y una iglesia de mayores proporciones sobre un trazado que la tradición atribuye a San Francisco de Asís. El primer obrero en la ampliación fue el mismo Francisco, del que decían que trabajaba por 6. Tenía entonces 19 años cuando empezó la fundación de aquella institución que sería la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula. Corría el año de gracia de 1435. El fundador no inspira a sus discípulos fantasías, pone realidades, realidad moral, la necesidad de comunicación con Dios, la inocencia de vida, la conversión interior, el testimonio evangélico. La pequeña comunidad vive un clima de fervorosa espiritualidad y de serena laboriosidad. El desierto de Paula se anima. Es un faro de irradiación cristiana que orienta a la humanidad que sufre en el alma y en el cuerpo. Un joven ermitaño con el rostro señalado por los ayunos y las penitencias, con el corazón lleno de amor, trata por igual a los humildes y a los poderosos. Si hay que reprender, no tiene acepción de personas.
¡Ay de los que gobiernan y gobiernan mal! ¡Ay de los ministros, de los tiranos y de las tiranías! Adelantándose a los siglos, el abad calabrés Giovaquino, dotado de espíritu profético, exclamaría: «Oh Paula feliz, de ti nacerá la flor del amor». El vaticinio encuentra en Francisco su confirmación. En el desierto de Paula y por las manos de Francisco, se escapan a raudales los milagros.